Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, de nuevo con muchos temas que comentar, que analizar, de nuevo con Donald Trump monopolizando la actualidad, también el protagonismo. Si os parece, empezamos por lo último, por Oriente Medio, por este plan que ya propuso sobre Gaza la semana pasada con Netanyahu, pero ahora va un paso más allá, vuelve a repetir su amenaza, habla de desatar el infierno en Gaza si no se liberan a estos rehenes el próximo sábado. José, quiero saber qué opinas de este plan de Trump y también de estas amenazas que siguen, bueno, pues subiendo el tono, ¿no? Bueno, pues las amenazas de Trump pues son una técnica habitual de negociar, ¿no? En cuanto al infierno, no creo que le resulte a los gazatíes diferente el infierno americano del infierno israelí. Han sufrido el infierno continuamente. Lo que sí me parece novedoso es que países fieles, que han sido buenos chicos, como Egipto y por lo que sea, las relaciones, sobre todo el bloque occidental con Egipto, se tuercen, entonces Israel va a tener un problema mucho más grande que Gaza. Yo no sé hasta qué punto Trump mide y pesa lo que está diciendo, porque digamos que está presionando a países que tienen una presión interna fortísima, valga la redundancia. Egipto no puede hacer por Israel más de lo que está haciendo. De hecho, empieza a haber amenazas israelíes sobre el Sinaí, dejadas caer de manera más o menos indirecta, pero digamos que si Egipto cede en algo más de lo que está cediendo respecto al tema de Gaza, los días del régimen de Al-Sisi pueden estar contados. Y repito, no hay peón más importante para Israel y para Estados Unidos en su política exterior ahora mismo que Egipto. O sea, un cambio político en Egipto en estas circunstancias podría ser devastador y no es muy prudente andar amenazando a alguien que te está haciendo un gran favor y que además les ha ayudado bajo mano en bastantes ocasiones. Y respecto a Jordania, bueno, Jordania es un país satélite de Estados Unidos y Israel. Entonces, esas presiones desequilibran internamente esos países. Y si esos países no quieren recibir palestinos es porque saben perfectamente qué consecuencias internas puede tener la limpieza étnica en Gaza. Y bueno, pues a mí lo que más me sorprende, porque lo del infierno, tirar bombas, bueno, es la retórica habitual de Trump, de Netanyahu y compañía. Y los gazatíes pues ya han pasado por un infierno, han pasado por 2 infiernos y pasarán por 3 infiernos. Esto no creo que les impresione en gran manera. Pero sí es curioso que a los aliados de Estados Unidos en la zona, que han sido muy fieles, como Egipto y Jordania, se les empieza a apretar las clavijas. Y eso no es una señal muy prudente. Bueno, pues veremos qué pasa, qué sucede con Jordania, con Egipto, con estas amenazas de Donald Trump, que como bien decía José, pues igual con Gaza, igual con los palestinos, no tiene tanto efecto, ¿no? Teniendo en cuenta pues a lo que están acostumbrados el último año y medio, prácticamente. Emiliano, te quiero preguntar por esto de nuevo, por Donald Trump, por el presidente de Estados Unidos, que reitera sus amenazas y habla de desatar el infierno en Gaza. No es nada nuevo, pero sí que es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la situación ahora mismo y también cómo su propuesta sobre Gaza, este plan de hacer un resort en Oriente Medio, un resort en Gaza, es precisamente uno de los motivos a los que jamás se ha acogido para romper este acuerdo, ¿no? Para cancelar el acuerdo y a priori no liberar los rehenes este sábado. Todo lo que está saliendo en las últimas semanas del señor Trump es absolutamente un despropósito para la comunidad internacional y para los equilibrios que hemos tratado de lograr con mayor o con menor acierto. Como bien has mencionado, ya ha dejado caer 2 veces las amenazas a Egipto y a Jordania sobre que a él no le van a negar la posibilidad de acoger a los palestinos expulsados, ya no con carácter temporal, sino con carácter permanente. Como has mencionado, las ayudas son de 1.500 y 1.600 millones de dólares al año y en el fondo ya está amenazando con retirar esas ayudas tanto a Egipto como a Jordania. Los 2 países no van a aceptar palestinos. Primero, por la propia historia de Jordania, que ya el padre del actual rey tuvo que hacer frente a un intento de derrocarle internamente por los palestinos que estaban ahí acogidos y tuvo que expulsar a la OLP. Y Egipto tampoco. Hay unos difíciles equilibrios ahí y no están dispuestos a aceptar a los palestinos. Y como bien habéis dicho los dos,
pues ¿me podéis explicar, por favor, o podéis explicar a la audiencia cómo va el ejército israelí? Porque supuestamente Trump ha dicho que no va a enviar tropas. ¿Cómo va a expulsar a 2 millones de palestinos en Gaza? ¿Los va a matar a todos? ¿Los va a meter en barcos y los va a tener en alta mar? Es decir, es que realmente parte de una visión absolutamente fantástica en su burbuja que no se ajusta a la realidad. Se han aguantado 15 meses en bombardeos, hambrunas, eliminación de cualquier tipo de asistencia humanitaria internacional, que van a dejarse la vida ahí porque es el único sitio donde tienen. Y adicionalmente a esto, el problema o digamos lo que más me preocupa es que en el fondo esto sea toda una estrategia para justificar el visto bueno a Israel, para que no solamente se haga con el control absoluto y nos olvidemos de Gaza, sino fundamentalmente porque Israel está con excavadoras tumbando edificios en Jenin y en Tulkarem, es decir, en Cisjordania. Y por lo tanto, da la sensación que están intentando generar el ámbito necesario o el ambiente necesario o el escenario necesario para que también invadan permanentemente, es decir, ya la presencia militar es importante, pero ya lo invadan permanentemente Cisjordania, para que eliminar cualquier tipo de posibilidad de que exista el Estado palestino. Por lo tanto, el resto de la comunidad internacional tenemos que hacer algo, porque no se pueden plantear las relaciones internacionales en un contexto así, de amenaza y ejecución de amenazas, porque lo único que hace es saltar por los aires el sistema internacional. Y eso es peligrosísimo para el contexto internacional. Adicionalmente a esto, recordemos que Jordania ayudó a la propia Israel cuando fue bombardeada por Irán. Entonces, estamos hablando de socios estratégicos, países que han aceptado el Estado de Israel y que de repente los ponen en la tesitura, no, o me aceptáis esto o directamente os quito cualquier tipo de asistencia económica y además os coméis a casi 5 millones de palestinos, además de los que ya están en la diáspora repartidos por todo el mundo. Es decir, es que realmente, no sé, debemos reaccionar porque si no estamos abocados a una tensión y un enfrentamiento permanente y Europa al menos tendrá que decir algo, contando con las debilidades que tiene Europa, pero debemos contar algo y tenemos que apoyar a Egipto, tenemos que apoyar a Jordania y, por supuesto, tenemos que apoyar al pueblo palestino. Bueno, pues de momento Europa que habla de responder a estos aranceles, enseguida vamos sobre esta cuestión, es la primera amenaza directa de Ursula von der Leyen, pero Eduardo, en lo que se refiere a la situación en Oriente Medio, quiero saber cómo valoras esta nueva amenaza de Donald Trump y también la situación, ¿no?, en Palestina, en Gaza. Es cierto lo que estaban comentando tanto José como Emiliano, que tampoco tienen ya mucho que perder, que ya están acostumbrados al infierno y que también estamos acostumbrándonos ya a estas tácticas, ¿no?, de Donald Trump, que primero amenaza y luego negocia, ¿no? Puede ser quizás la parte positiva de esto, que luego de lo que dice a lo que hace normalmente siempre va un trecho. Sí, yo siempre he defendido la idea de que en la línea política de Trump lo que hay es una voluntad de negociación. Siempre presenta una amenaza desproporcionada, esta es una más, no será la última, y posteriormente negocia. Con todo y con eso, yo creo que está pensando en Gaza y mucho más allá, y me explico. El Gran Israel también es una tentación para el propio Israel. Ese Gran Israel que va desde el Jordán hasta el Éufrates. Y es algo que juega a favor de los intereses militares y energéticos de Estados Unidos. Estados Unidos no se puede pasar sin el petróleo de Irak, Irán y toda esa zona. No se puede pasar sin ello. No es autosuficiente indefinidamente y tampoco quiere que esos recursos caigan en su gran enemigo, China. Con lo cual, yo creo que lo que se está buscando es un frente terrestre grande para enfrentarse con China. Y la mejor manera de entrar en China es a través de esas zonas musulmanas que están siendo esquilmadas, que están siendo esterilizadas, puestas en campos de concentración. Lo hemos visto en multitud de documentales, en multitud de artículos, multitud de expertos que ya señalaban esto, ¿no? El auténtico, la auténtica limpieza étnica de la China del oeste. En ese sentido, pues entra dentro de la lógica de las cosas esas palabras de Trump diciendo que Ucrania algún día puede que vuelva al redil de la Rusia imperial, donde estuvo, ¿no? Eso le tranquilizaría su flanco en ese frente con China, que tarde o temprano pues, va a explotar.
quiere algo más que un simple día D y desembarcar en 4 sitios y avanzar. Hoy por hoy el único frente terrestre que tiene viable Estados Unidos es Corea del Norte, y Corea del Norte tampoco se va a dejar apabullar en una guerra proxy, en una guerra convencional. Tiene como mayor baluarte su poderoso complejo militar nuclear con misiles que pueden llegar hasta Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay que verlo en esa dimensión. Respecto a los ultimátums, bueno, pues suena un poquito a OK Corral, ¿no? Sueltas al rehén, o película de John Wayne, ¿no? También Río Bravo, tantos, ¿no? Yo creo que es una dinámica de lenguaje diplomático que está totalmente fuera de lugar. En este canal hay grandes diplomáticos que intervienen y opinan, ¿no? Y estoy seguro que están sorprendidísimos de ese lenguaje, ese tipo de amenazas, esa manera de llevar las cosas, que desde luego no es nada profesional, no es nada pragmática, y que busca en definitiva algo que creo que está en la esencia de Donald Trump, y es dividir para vencer y negociar de tú a tú, primero con uno y luego con otro. Ahí es donde Europa va a tener que mostrarse como un solo frente, porque es imprescindible e inaplazable su unidad para responder a eso. Si no, esta crisis de Gaza va a acabar con Europa como pagana, y Europa, es decir, que cubra los gastos de la repatriación y la asimilación de esa población que está, no lo olvidemos, en su tierra desde hace cientos y cientos de años. Esto es algo que pone en entredicho la credibilidad de organizaciones internacionales. No hemos visto movilizaciones en la ONU, no hemos visto movilizaciones en otros foros internacionales. Esto yo creo que es un síntoma más de la necesidad de reestructurar las instituciones que organicen un mundo que, lo quiera o no, Donald Trump ya es plural, ya es múltiple. Y en ese sentido de entendimiento es donde debemos trabajar.